Ya. Buenas noches con todos, mi nombre es Javier Díaz, mi compañero se llama Rudy Drobo. El día de hoy nosotros vamos a ver la toma de muestra y las técnicas e instrumentos de recolección de datos de la asignatura Diseño y Evaluación de Proyectos. Muy bien, comencemos. Bien. Los fundamentos teóricos se componen por el universo, la población y la muestra. En el universo son los conjuntos infinitos de las diversas unidades de observación. Por ejemplo, las unidades que no se pueden contar. Los automóviles que no pasan la prueba de revolución vehicular. Aquí nos podemos referir a los automóviles de todo el mundo. Segundo, población. Es el conjunto limitado del universo. Ejemplo, los automóviles que no pasan la prueba de revisión vehicular en Quito. Aquí la población se redució a la ciudad de Quito, en Ecuador. 3. Muestra. Es un subconjunto que representa una parte específica de la población. Ejemplo, los automóviles que no pasan la prueba de revisión vehicular en Quito por tener los neumáticos lisos. Entonces, aquí específicamente los automóviles que tienen las llantas lisas en la ciudad de Quito no pasaron la prueba de revisión vehicular. Pasemos a la siguiente diapositiva. Selección de la muestra. En la selección de la muestra tienen distintas características. Estas deben tener similitud con la población, en donde se obtiene una pequeña parte de ella. Por ejemplo, se pretende que la muestra sea un reflejo fiel de la población, ya que no pretende generalizar datos, sino es una parte específica que busca la solución del estudio. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, el tipo de muestra se compone por probabilística y no probabilística. En la probabilística son todos los elementos de la población que tienen la posibilidad de ser escogidas. Y una vez que ya se define, la muestra se las puede obtener. Es mecánica y en la no probabilística no depende de la probabilidad, sino de las causas de la investigación. Se basa en fórmulas de probabilidad y no es mecánica. Ahí tenemos una fórmula no probabilística. Las recomendaciones para el inicio en un proyecto. Aquí tenemos distintas características, como por ejemplo, si es posible escoger a toda la población de, de nuestra investigación, ese sería más factible, pero se generaliza mucho. Entonces, cuando escogemos la muestra, se presentan menos errores. Hay que tomar en cuenta también los recursos, el tamaño del universo de la población, debe ser representativa, hasta un 30% se puede escoger de la población, y el investigador debe apegarse al estudio en su determinada población. Se debe tener en cuenta los recursos financieros, humanos, tiempo de dispersión, la geografía y la logística. Y se debe tener presente todas las alternativas que se puedan abordar en nuestro estudio. En el cálculo del tamaño de la muestra, hay distintas características que son las siguientes. El nivel de confianza debe ser entre un 99% y un 95%. 95%. Puede ser el margen de confianza. El error muestral es más o menos 1% a más o menos por ciento, a 5%, ¿ya? Entonces, Z crítico es el valor crítico y el nivel de confianza. Población finita son los elementos que se pueden contar. Y en la población finita son los elementos que no se pueden contar porque no tienen un fin. Y entonces vamos a pasar a la muestra finita y infinita, y aquí mi compañera va a continuar con la exposición. La muestra finita y infinita
La muestra finita es aquella cuyos elementos de su totalidad son indescartables por el investigador, por lo menos desde el punto de vista del conocimiento. Por ejemplo, los libros de una biblioteca se pueden contar, el número de alumnos también se puede contar. En cambio, la muestra infinita es aquella cuyo elemento es imposible dar un registro concreto. Por ejemplo, las víctimas de un delito menor en una ciudad determinada, en un país determinado, estadísticamente. Pero sin embargo se considera como una población infinita aquella cuya cantidad de elementos excede los 100.000. El tamaño de la muestra está en función del tipo de población a investigar. Varía si es finita o infinita. Las técnicas de recolección de datos se clasifican con recursos y procedimientos para la recolección de la información. La observación se encarga de proceder información, examinar y analizar la situación de manera visual. La entrevista obtiene información de los sujetos involucrados en la investigación. La encuesta consiste en obtener datos de una población específica con un cuestionario de preguntas y respuestas. Y la grabadora de voz es la información recopilada auditiva de los sujetos a investigar. Los instrumentos de recolección de datos se clasifican en lista de control o cotejo. Se basa en escalas de estimación, diario de campo, diálogo y conversaciones profundas. La anecdotoria es una entrevista grupal, grupos de discusión, diagnóstico de técnicas. Y los cuestionarios es la confiabilidad de un instrumento que arroja datos de realidad que se desea conocer. La validez es lo que grado de instrumentos logra medir para que se quiere medir. Un ejemplo puede ser, un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de la Universidad Central del Ecuador prefiere dictar clases con ropa formal o con ropa informal. Para ello, realizar una encuesta a 120 profesores de la Universidad Central elegidos de forma aleatoria, indicando la población, muestra y a individuo. La población en este caso sería el conjunto de todos los profesores de la Universidad Central del Ecuador. La muestra serían los 120 profesores de la Universidad Central y el individuo, cada uno de los profesores de la Universidad Central. Por ello, podríamos concluir que la muestra de la población facilita el proceso de investigación porque optimiza el tiempo, recurso y esfuerzo. Cuando se selecciona una muestra, se escoge una parte representativa y específica de la población, por lo que se convierte en un subgrupo de interés para la investigación. En la recopilación de datos existen diversos instrumentos y técnicas que puedan ser usadas según el desarrollo del estudio y el sistema de información. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo próximamente en otra clase. Hasta luego.